Bienvenidos a Make en la vida real, casos de uso que inspiran. Hoy vamos a tener un invitado, un invitado especial que nos va a llevar a explorar cómo la automatización y la inteligencia artificial puede justamente trabajar de la mano. Nos acompaña José Manuel Arce, experto en automatización e IA en automatice.es. Y desde el 2021 que José ha estado transformando justamente procesos en proyectos de automatización basados en soluciones o apoyándose con soluciones de inteligencia artificial, tanto para el ámbito B2B como B2C. Así que José Manuel, te voy a subir al estrado. Primero darte las gracias por estar hoy día, por aceptar justamente esta participación en este nuevo evento que estoy haciendo. Y nada, mi primera pregunta básicamente es: ¿qué no tienes preparado para hoy? Pues muchas gracias, Francisco, por la invitación. Para mí es un lujo compartir con vosotros. Y hoy lo que quería mostraros es una automatización que se hizo para un cliente que es un taller mecánico en concreto. Tiene una base de un chatbot, un asistente telefónico, realmente. Entonces, como decía Francisco, yo me he dedicado durante muchos años a la consultoría de marketing digital, también a la parte de desarrollo, y desde 2023 ya me estoy enfocando a la parte de automatización. Y este caso que os vengo a presentar es uno de los que más orgullo me han dado, sobre todo por el resultado, ¿no?, que hemos podido tener con el proyecto. El contexto que os quiero dar sobre esta automatización, sobre este trabajo, es que se enfocó a un taller mecánico que tenía una demanda telefónica muy alta. Tenían prácticamente una persona exclusiva para atender el teléfono y ellos cuantificaban aproximadamente unas 28 horas semanales únicamente de teléfono, ¿vale? Esta persona estaba contratada para atender el teléfono y para cerrar presupuestos que enviaban a los clientes, y sin embargo esta segunda parte de su tarea pues estaba prácticamente desatendida porque el teléfono les tenía absorbidos. El objetivo que se persiguió con esta automatización cuando se habló con el cliente era una reducción que estuviera cercana a las 10 horas semanales para poder liberar en cierta medida a la persona que se encargaba de esta tarea. Os presento un poco las herramientas o el flujo de trabajo que utilicé para este proyecto. Como os decía, el trabajo en sí es un asistente telefónico, es un chatbot telefónico. Para ello utilicé la plataforma de Vapi, que para quienes no lo conozcan es una plataforma que te permite atender llamadas telefónicas con transcripciones de conversación utilizando modelos de lenguaje como ChatGPT, GPT o Cloud, por ejemplo, en voz natural. De hecho, yo estoy convencido que muchas personas de las que han pasado por la automatización ni siquiera sabían que estaban hablando con un bot. Se utilizó un núcleo muy importante de ChatGPT para este trabajo y una parte también muy importante de ese trabajo pasó también por la automatización con Make, que se encargaba de unir un poco, de construir ese puente entre Vapi y la API del software que utilizaban en el propio taller. Vapi se encargaba básicamente de la gestión de llamadas y de obtener algunas de las variables que después disparaban los escenarios en Make. Y ChatGPT dentro de Vapi es quien soportaba un poco el entrenamiento de la herramienta y el que se encargaba de dar respuesta a consultas más genéricas como servicios, como horarios, preguntas más habituales que no tienen que ver con el software de gestión que utiliza el taller. Y esas otras preguntas que sí que tenían que ver con estado de reparaciones o agendar citas que tienen relación directa con la API con la que trabajaban en el taller, con el software de gestión, ahí sí que intervino Make para gestionar toda esa automatización. Os presento un poco un esquema del flujo de trabajo que se hizo. Es una reconstrucción, no os he podido mostrar el flujo real, pero es una reconstrucción bastante fiel, un poquito más simplificada para no dar muestra del trabajo como tal, sino de la idea, del concepto de la automatización, que quizás es lo más interesante. Y os explico un poquito cómo ha funcionado esta automatización. Os presento en la parte superior uno de los escenarios que intervienen en la automatización, que es el que soporta más
todo este proyecto y otra pequeña automatización en la parte inferior que tenía una tarea muy concreta que os explicaré ahora. Como os decía antes, una parte importante de las llamadas más generales que recibe el taller se resolvían directamente con el modelo de lenguaje entrenado dentro de VAPI, pero fuera de todas esas llamadas había escenarios muy recurrentes que eran dos. Eran cuando el cliente había acercado el vehículo al taller y quería conocer el estado de la reparación, y otro escenario en el que el cliente quería agendar una cita con el taller para poder repararlo. Ahí es donde Make hizo el trabajo más importante en este proyecto y que es este que estáis viendo y que os voy a explicar ahora. En el momento en el que VAPI no conseguía resolver las llamadas más generales, entonces es cuando se activaba el escenario. Hasta que VAPI no consideraba que la consulta que hacía el usuario tenía que ver con el software de gestión del taller, no se activaba el escenario, pero en el momento en que el cliente hacía ver y el modelo de lenguaje interpretaba que la consulta iba en la línea de la automatización, entonces es cuando un webhook activaba el primer escenario. El webhook lo que hace es recoger la transcripción de la llamada que está teniendo el cliente con el asistente de voz y se la pasa a un segundo módulo, que es el módulo de ChatGPT, donde va a interpretar el contexto de la llamada y el sentido de la llamada para ya activar realmente el flujo de la automatización. El router que sigue a continuación orienta al usuario a 3 escenarios. Uno, que sería el superior, en el que el usuario va a recibir respuesta si necesita una información sobre el estado de la reparación de su vehículo, que lo que hacemos es, a través del módulo de ChatGPT, recibir la matrícula del vehículo, en ese caso, y con una consulta a la API lo que recibíamos es el estado de la reparación. Después de conocer el estado de la reparación, que nos devuelve la API en formato de JSON, se lo pasábamos a ChatGPT para que el modelo de lenguaje, a través del prompt que nosotros configuramos dentro del escenario, le devolviera al usuario el estado de su reparación y las instrucciones a seguir a partir de conocer esa situación. Si aún no había entrado en taller, le proponíamos que esperara y le avisaríamos cuando entrara ya a reparación. Si ya se estuviera reparando, el propio ChatGPT, a través del entrenamiento, le diría más o menos en qué horario podría estar reparado, y en caso de que el coche ya estuviera reparado, evidentemente le informa del horario del taller para que pudiera acudir a recogerlo. Ese sería el primer camino que el usuario que llega a la automatización podría recorrer. Y el segundo, que sería de la parte de llamadas que activan los escenarios de Make, sería aproximadamente el 70%, sigue en este camino, que es el agendar realmente una llamada, no una llamada, sino una cita con el taller. El proceso se activa igual, se activaría con un primer webhook que recibe la transcripción de la llamada, la interpreta ChatGPT y a través de la variable que está configurada en ChatGPT, en base a la conversación, ya hacemos una consulta al software del taller para conocer cuáles son los próximos huecos que tenemos disponibles para recoger su vehículo. En el caso de este proyecto en concreto, este software no devolvía los huecos disponibles, sino que devolvía los huecos que ya estaban ocupados. Entonces, lo que tuve que hacer es recoger todos esos huecos ocupados en el plazo de un mes para, a través de un iterador, configurar un fichero JSON, que ese sí que se lo pasaba a ChatGPT para que, a través del entrenamiento que también incorporaba, pudiera extraer los huecos que quedaban libres. Este proceso estábamos obligados a hacerlo porque no había forma a través de la API de conseguir esa información, y bueno, ChatGPT sí que tiene esa capacidad de, en base a las indicaciones que le damos en el prompt en cuanto a fechas y demás, en devolver una respuesta a través de un webhook response a VAPI, indicándole los huecos que quedarían libres. Después, dentro de VAPI, ChatGPT ya es el que se encarga de indicarle qué disponibilidad hay y que el usuario pueda elegir qué día y qué hora le viene mejor de las que quedan disponibles. En el caso en el que el cliente
no estuviera dispuesto a llevarlo en esos horarios y en esos días que se le propone, el sistema escalaba la llamada a la persona que anteriormente se ocupaba de atender el teléfono. Es un poco el comodín que tiene el sistema para no perder la llamada del cliente, evidentemente. Y existe también una tercera vía en la que cuando se activa este escenario, si ChatGPT no tiene la capacidad de identificar la intención de la llamada, a través de un webhook response le devolvemos también a BAPI un mensaje indicando que no hemos entendido realmente su consulta, que si por favor nos puede explicar en más detalle qué necesita. Ese sería el escenario principal, que como os digo, en torno al 70% de las llamadas que acababan en la automatización se pueden solucionar con ese flujo. Tenemos un segundo flujo de automatización, que es el que está en la parte inferior, que es el que se encargaba realmente de atender las agendas, de atender cuando un usuario, de toda la propuesta que el sistema le hace para agendar una reparación, cuando decidía qué día y qué hora le venía mejor, se activaba a través de este escenario que yo os dejo aquí. La dinámica que sigue este flujo es activarse a través de un webhook, que es llamado desde BAPI. El webhook le pasa también la transcripción de la conversación a ChatGPT, que es quien identifica el día y la hora que el usuario ha decidido llevar el vehículo, y a través de otra consulta a la API del software de taller, lo que hacemos es agendar ya en firme cuándo se llevará el vehículo a reparar. Una vez que la API responde correctamente que se ha agendado esa cita, seguimos en un router con dos caminos. Otro web response que indica a BAPI que la cita se ha agendado correctamente, y un segundo camino a través de la plataforma de Bonas, con la que le confirmábamos a través de un SMS al cliente que su cita había sido creada en una fecha y en una hora concretas. Esto básicamente es el flujo de la automatización. Espero que se haya podido entender. Como os decía antes, está bastante simplificado porque he eliminado algunos módulos de control de error y alguna manipulación de cadenas que nos devolvía la API, que no es una API demasiado desarrollada como estamos acostumbrados quizá en otras plataformas, era bastante escueta y no muy avanzada. Entonces, la automatización en sí era un poquito más larga y más compleja, pero espero que así os haya podido dar una visión un poquito más general de realmente cómo funcionaba. Una vez hecha la automatización, sí os quería dar unos datos de una vez que el proyecto estuvo funcionando. Lleva funcionando ahora mismo creo que 8 o 9 meses, y se ha conseguido una reducción en las llamadas atendidas de un 72%. Es muy superior a lo que pretendíamos en un inicio. Al final el sistema ha funcionado muy bien y la empresa en este caso está realmente satisfecha con el proyecto porque hemos conseguido objetivos bastante por encima de lo que perseguíamos. Hemos pasado de que la persona que se dedicaba a atención telefónica dedicara en torno al 80% de su jornada a atender el teléfono, a que pase a atender ese 80% de su jornada a cerrar presupuestos, lo cual es bastante importante porque es una de las partes que una automatización quizá no deja ver en un inicio, que es dónde pone el foco la persona una vez que ya no hace las tareas que nosotros automatizamos. Entonces, el taller me daba la cifra de que han pasado de tener un 29% de aceptación de presupuestos a tener un 42%. En cifras económicas no sé en qué se traduce anualmente, pero seguro que es una cifra bastante importante y que es un poco el éxito y lo que más satisfacción a mí personalmente me da de haber puesto en marcha una automatización como esta, ¿no? El hecho de que no que la automatización en sí funcione, que evidentemente también, sino que la empresa en sí haya visto un retorno de forma tan evidente, ¿no? y lo tengan tan de la mano que ellos mismos lo pueden cuantificar sin que la automatización en sí tenga que ser reportada en objetivos propios de la automatización, sino en objetivos propios de negocio. En cuanto a datos un poquito de la automatización en sí, deciros que una vez implementado estuvimos casi 4 semanas revisándola y ajustándola. Se hizo un planteamiento inicial que llevó
bastantes ajustes a posteriori, quizá porque en los briefings previos al trabajo no se concretaron ciertos aspectos, y un mes después de analizar llamadas, de analizar el flujo y demás, pues hemos llegado al resultado que tenemos ahora, en el que se están consumiendo aproximadamente unas 19.700 operaciones mes, partiendo de unas 21.000, un poquito más de 21.000 que teníamos al principio. Entonces, es una automatización que no es demasiado compleja. Para el trabajo que automatiza, es bastante sencilla y es bastante productiva desde el punto de vista de la empresa. Y esta es toda la presentación que os quería traer. Evidentemente, si queréis conocer alguna información que no he comentado, o que, como os digo, es un escenario un poquito simplificado, si queréis conocer algún detalle sobre él, desde luego podéis poneros en contacto conmigo y estaré encantado de charlar con vosotros. Gracias, José, porque la verdad que es muy interesante lo que has implementado. Tengo dos preguntas aquí justamente mirando los casos que tú armaste, básicamente. Primero es cuánto tiempo, si puedes como calcular, te tomó, digamos, desarrollar desde la idea, desde tener la necesidad del cliente, hasta tener implementado justamente el proceso. Si más o menos puedes estimar ese tiempo. Sí, desde que se activó la automatización, después de todas las pruebas y demás, pudo llevar en torno a 2 semanas de trabajo como tal. Después ya os comentaba que hubo cerca de un mes, 4 semanas también, de mucho análisis y repasar muchas cosas para tratar de afinar, porque no acababa de funcionar del todo. Por ejemplo, es una de las cosas que yo siempre recomiendo, ¿no? Cuando se trabaja con APIs que no son de plataformas de las habituales que utilizamos, ¿no? Es estudiarla muy a fondo para saber qué respuestas vas a tener y cuáles no. Porque yo, por ejemplo, en las consultas de las agendas del taller, siempre hacía peticiones de una semana y nunca se agendaban citas. Y eso, hablando después con el gerente, es que en el plazo de una semana ellos siempre están ocupados, las citas siempre son a plazo mayor. Entonces, este tipo de cosas son las que al final alargan un poquito el proceso. Pero sí, en torno a 4 semanas después de que se activó, y unas 2 semanas de trabajo como tal, son los que ha llevado implantarlo. Que bueno, mirándolo, no es tanto tampoco el tiempo, digamos, y cualquier empresa se puede plantear justamente crear estos procesos de forma automatizada. Y la última pregunta, José, básicamente trata de si nos puedes indicar o estimar, ¿sí? ¿Cuál es el costo operativo mensual que tiene este proceso? Porque veo que hay distintas herramientas, está Make, está VAPI, más o menos un valor estimado. Es como para Sí, ver que la audiencia pueda, ok, mensualmente esto me podría costar tanto. sí, operativamente al mes, ellos tienen una cuenta de Make que creo que está en torno a los $50, una cosita así, 50 euros en España. Y después en VAPI y la gestión telefónica, ahí ya depende un poco del volumen de llamadas en cuanto a minutos, pero estarán en torno a otros $40 al mes, más o menos. Estamos hablando de menos de $100 al mes, que suponiendo las horas que automatiza, es prácticamente gratis. Claro, no, no, tal cual. Por eso quería justamente saber o que nos puedas comentar el estimado en tiempo y el estimado también de los costos operativos. Me parece excelente. Por mi parte, José, de nuevo darte las gracias. La verdad que fue muy interesante y aparte es interesante ver cómo estos casos prácticos, aplicando Mail y aplicando en este caso inteligencia artificial, está ayudando justamente a ese taller mecánico. Así que de nuevo, José, muchísimas gracias y quizás nos vemos en el siguiente evento o en la siguiente oportunidad. Y a ustedes que Genial. justamente nos están viendo hoy en día, nada, les voy a pedir que cualquier duda, consulta, lo dejan aquí en los comentarios. José, si quieres dar tus redes sociales o cómo se pueden contactar contigo. Sí, a través de mi página web, automatice.es, ahí van a poder encontrar tanto los perfiles sociales como el email, incluso el teléfono, y cualquier duda que puedan tener o cualquier consulta, yo estaré encantado de atenderlos. Perfecto. Y nada, si les gustó esta charla y si quieren ver justamente los siguientes episodios, se pueden suscribir al canal, activar la campanita. Y esto fue el primer episodio, justamente grabamos hoy con José el primer episodio de Make en la vida real, casos de uso que inspiran. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, José. Chao, gracias.